capítulo 6 de la carta a los Gálatas, los versículos 7 en adelante. Y dicen así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que esta reflexión lleva como título: siembra para el Espíritu y cosecharás beneficios eternos. Siembra para el Espíritu y cosecharás beneficios eternos. Cuando hablamos de la siembra, viene a nuestra mente en lo que es la agricultura. Y para nosotros tener una definición de lo que es la agricultura, es el arte de cultivar la tierra. Es la actividad que se ocupa de lo que es cultivar el suelo, plantar, sembrar y luego recoger lo que son las cosechas. Así que posiblemente era el estilo de vida de muchos de nuestros familiares, de nuestros antepasados, y sigue siendo el estilo de vida de muchas personas. Yo en lo personal vivo en el campo y diariamente me topo con lo que es la agricultura. Veo cómo se preparan terrenos que para nuestra vista parecían no ser aptos para la siembra. Sin embargo, cuando veo el procedimiento, cuando veo el proceso de la tala, de la limpieza, de cultivar la tierra, de trabajar la tierra, limpiarla, y luego veo el proceso de la siembra, y más adelante comienzo a ver cómo retoñan y cómo ese fruto crece y cómo luego da fruto y obtienen grandes cosechas, nos asombramos y es maravilloso porque la naturaleza nos enseña, y ciertamente la naturaleza nos muestra que existe una ley puesta por Dios, y es que lo que se siembra es lo que se va a cosechar. Si se siembra limón, se va a cosechar limón. Si se siembra aguacate, se va a cosechar aguacate. Si se siembra mango, se va a cosechar mango. Es una ley que está puesta por Dios en la naturaleza y no puede ser quebrantada, no puede ser alterada, no puede ser cambiada. Lo mismo ocurre en la vida del ser humano, tanto en el ámbito material y carnal como en el ámbito espiritual. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Cual sea nuestra actividad diaria y nuestras actitudes y obras diarias, es lo que estamos sembrando y es lo que a largo plazo vamos a cosechar. Nosotros debemos entender que toda nuestra vida comienza con un pensamiento. El pensamiento es la semilla principal que conduce a las demás actividades en nuestro entorno, en nuestra actividad diaria. Cuando nosotros sembramos un pensamiento, a esto me refiero a que cuando llegan pensamientos a nuestra mente, que se alojan en nosotros, en nuestro corazón, nosotros estamos sembrando, porque luego del pensamiento se producen palabras. Esas palabras son el resultado de los pensamientos. Luego que esas palabras sean el resultado y la cosecha de lo que pensamos, nosotros comenzamos a sembrar esas palabras y vamos a cosechar unas actitudes y unas obras diarias. Esos son hábitos. Esos hábitos se vuelven a sembrar y se cosechan conductas. Esas conductas se vuelven a sembrar y se cosecha un carácter. Ese carácter se vuelve a sembrar y se cosecha un destino. Así que, como sabemos que todo comienza en la mente, luego se traduce en las palabras, luego se traduce en las acciones continuas que son hábitos, luego se traduce en lo que son las conductas, luego el carácter y luego el destino, debemos entonces ser diligentes. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 16, que no seamos perezosos, sino que seamos diligentes en lo que requiere diligencia, que seamos fervientes en espíritu. Y entiendo que un aspecto importante en la vida del cristiano es la manera en que está sembrando, porque va a ser la manera en que va a cosechar y va a obtener resultados y beneficios eternos. Así que el apóstol Pablo nos da un consejo de lo que es la siembra y la cosecha. Tal vez nosotros no seamos unos expertos en lo que es la siembra y la cosecha, pero de algo nosotros podemos aprender de esta ley maravillosa, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que el apóstol Pablo aquí nos da lo que es la comparación de la siembra para la carne y la siembra para el espíritu.
Así que nos pone en comparación y nosotros nos tenemos que poner y preguntarnos para dónde estamos sembrando, en dónde estamos cultivando la tierra, para lo carnal, para lo terrenal, para lo que es pasajero, o estamos sembrando para lo espiritual, estamos sembrando para lo eterno, estamos sembrando para el reino de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es sembrar para la carne? Porque ciertamente nosotros muchas veces podemos pretender que estamos engañando a Dios, llevando obras que no son espirituales, llevando una vida que no es conforme a los mandamientos de Dios, y pensamos que vamos a cosechar resultados espirituales, resultados eternos, lo cual es imposible, porque el apóstol Pablo claramente, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no se engañen a ustedes mismos, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y es interesante que nosotros entendamos esto. Dios conoce todas las cosas. No hay nada que se esconda de los ojos de Dios. Y nosotros podemos verlo y comprobarlo bíblicamente. Escuche bien. Número 1. Dios conoce los pensamientos de los hombres. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Número 2. Dios conoce las intenciones del corazón. O sea, Dios conoce la motivación que te impulsa a llevar una acción. De Dios nadie se puede esconder. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga. Él es quien va a aclarar también todas las cosas ocultas de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones. Dios conoce las palabras antes de nosotros pronunciarlas. Salmo 139 versículo 4. Pues aún la palabra no está en mi lengua, en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Número 4, Dios conoce los secretos más íntimos del corazón del hombre. Romanos 2:11. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Y número 5, Dios conoce toda nuestra vida. Toda nuestra vida está abierta, expuesta delante de Dios. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que es por esta razón que nosotros debemos entender y debemos ver y evaluar dónde estamos sembrando. Recordemos que nuestros pensamientos van a ser la principal siembra. Y la palabra del Señor nos enseña a mantener una mente pura, una mente santa. Filipenses 4:8. Piensen en todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo digno de alabanza. En esto pensar. Mantengamos nuestra mente conectada a la palabra del Señor para poder sembrar como debemos sembrar. Así que debemos ser diligentes, ya que todos los días nos convertimos en agricultores sin darnos cuenta. Pero veamos la comparación. ¿Qué es sembrar para el provecho de la carne? Es permitir, es consentir que los deseos descontrolados de la naturaleza pecaminosa, o sea, lo que es la concupiscencia, los deseos descontrolados de la carne, se manifiesten de manera excesiva, de manera constante. Que es darle lugar a que todos los pensamientos pecaminosos, todas las atracciones, todo lo que es la conducta perversa, que es la corriente de este mundo, nos lleve a obrar de esa manera. Y nosotros ya no somos de este mundo. La palabra del Señor nos enseña en Filipenses 3:20 que nosotros somos peregrinos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así que nosotros debemos darnos cuenta de que ya no podemos vivir una vida de pecado, una vida de una conducta que no refleje la voluntad de Dios, que no refleje la santidad de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y Pedro también lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que combaten contra el alma. Entonces debe haber un cambio radical. Ya no podemos seguir sembrando para la carne. Ya no podemos seguir con conductas pecaminosas. Quítese de nosotros toda fornicación, adulterio, perversidad, malicia, palabras deshonestas entre ustedes, chismes,
bochinches, todas las detracciones, divisiones, egoísmo y todo pecado que nos conlleve a una vida depravada. Debemos de deshacernos de eso. No podemos seguir proveyendo para los deseos de la carne. No podemos seguir sembrando para la carne. Debemos ver bien dónde estamos sembrando, porque eso es lo que vamos a cosechar. Así que el resultado de sembrar para la carne, ¿cuál va a ser? Corrupción, pudrición, decaimiento espiritual. O sea, ruina, perversión, lo que conduce a una decadencia progresiva. Mira bien cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que tenemos que poner un alto. Ya no podemos seguir sembrando para la carne. Basta el tiempo pasado para hacer lo que hacen todos los que viven en rebelión, en rebeldía en contra de Dios. Ya basta el tiempo que pasamos para vivir de una manera despiadada y perversa. Ahora nuestros ojos han sido abiertos. Colosenses capítulo 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que culminamos con la diferencia de lo que es sembrar. En vez de sembrar para la carne, neguemos todo eso. Ya Jesucristo nos salvó, nos lavó. Ya el diablo no nos domina. Ya no somos llevados y motivados por la corriente de este mundo y no somos dominados por el pecado. Ahora tenemos un nuevo dueño que es Jesucristo. Tenemos una nueva meta que es conformarnos al carácter de Jesucristo. Tenemos un nuevo destino que es vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos un nuevo propósito, un nuevos objetivos, una nueva meta. Debemos enfocarnos en lo que es correcto. Ahora, ¿qué es sembrar para el provecho del Espíritu? Es vivir de acuerdo a la influencia y el dominio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Es llevar una vida pura, confesando nuestros pecados, porque sabemos que cometemos errores. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que no se trata de que simplemente digamos yo soy perfecto, no peco, porque se nos va a hacer difícil tal vez mantener una vida completamente santa. Debemos ser honestos. Sin embargo, debe haber un arrepentimiento verdadero en nosotros. Debe haber una confesión de nuestros pecados y nuestras maldades diariamente delante de Dios. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, guíame. Tú sabes la manera en que yo soy débil y en qué áreas de mi vida necesito someterme a ti. Por eso me confieso delante de ti. Te suplico que me perdones, que me restaures. Quiero caminar en tu voluntad. Eso es vivir y eso es sembrar para el Espíritu. Es rendirnos a la voluntad de Dios. Es buscar todos los días el consejo de Dios en su palabra. Buscar la guianza del Espíritu en todas las decisiones que nos rodean. Es congregarnos con una iglesia en donde se predique la palabra, donde se enseñe lo que está estipulado y donde se nos enseñe y se nos inste a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y cómo sembramos? ¿Cómo lo hacemos? Ahora la gran pregunta. Y cerramos con esto. Vamos a dar 7 maneras de cómo nosotros podemos sembrar para el Espíritu. Número 1, debemos andar conforme al Espíritu. Y andar se refiere a algo que hacemos de manera habitual, de manera constante. Así que es un estilo de vida. Andar en el Espíritu no es simplemente escoger los días en que vamos a dejar dominarnos por el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir todos los días de manera progresiva bajo el dominio del Espíritu. Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Número 2, debemos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos infunde poder y nos capacita para nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Y Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Número 3, debemos guardar los mandamientos. Y no es simplemente leerlos y guardarlos ahí bien asegurados, sino vivir de acuerdo a esos mandamientos. Debemos demostrar la evidencia clara y contundente que el Espíritu mora en nosotros. ¿De qué manera? Porque tenemos la capacidad y la motivación que el Espíritu nos impulsa para obedecer y cumplir los mandamientos de Dios escritos en su palabra. Primera de Juan 3:24.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Número 4, debemos alejarnos lo más posible del pecado, de todo lo que nos aleje de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos alejemos de fornicación. Así que Dios, como es santo, 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 pide de nosotros también que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque el que nos llamó es santo. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Debemos huir de la fornicación. Debemos huir de todo pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Número 5, debemos escuchar la voz de Dios. Dios habla todos los días, sí, a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee, abre la Biblia y léela en voz alta. Dios te va a hablar. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo dice que toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 6, ser llenos del Espíritu Santo. Esto es ser controlados y guiados y dominados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay descontrol, sino sean llenos del Espíritu Santo. Número 7, debemos manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y este fruto es la plenitud del carácter de Cristo, es su esencia, su naturaleza y su carácter. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. El fruto de sembrar y el resultado de sembrar para el provecho del Espíritu es vida eterna. Es una vida de calidad. Es una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que, escucha bien. Siembra para el Espíritu y cosecharás beneficios eternos. Dios les bendiga grandemente y espero que esto sea de edificación para cada uno de nosotros. Sigamos pensando en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios les bendiga.